Gracias por seguir con nosotros. Epigmenio Ibarra, bienvenido, señor. Buenos días, Manuel. Buenos días, Sofía. Buenos días a todas y a todos. ¿Cómo está, señor? ¿Qué dice? Pues bien, aquí, ¿Por dónde empezamos hoy? Mira, hoy hago una reflexión sobre lo que está sucediendo con el Plan C, con la inminencia de la aprobación, toda vez que hay mayoría calificada del plan de reformas propuesto. O sea, ya marcado en Cámara de Diputados, sí o sí. Sí. De Senado, pues casi. Casi. Pues casi. Y ese es un mandato popular expreso. Entonces analizo por un lado esta cosa de la defensa de los contrapesos que hacen académicos, intelectuales, columnistas, la propia derecha. Y digo que en realidad no defienden tales contrapesos. Lo que defienden es su poder de veto. Quieren interponer su poder de veto. Digo que la derecha conservadora no teme por la democracia, le tiene miedo a la democracia. Y recuerdo una frase de Colin Powell, que fue un tremendo despropósito, pero que mostró de cuerpo entero a un régimen autoritario en un trance terrible, la guerra de Irak. Cuando toda la Asamblea de las Naciones Unidas se pronuncia contra la guerra, Colin Powell se queja de la dictadura de las mayorías. Es exactamente lo que está pasando. Quienes en los diarios, en la academia, en los programas de radio y televisión, hablan de la dictadura y de los contrapesos y de que la democracia está en peligro. Lo que luchan en efecto contra la dictadura, pero contra la dictadura de las mayorías. Hay un mandato popular. La gente que fue a votar y que lo hizo abrumadoramente por Claudia Sheinbaum, sabía perfectamente, porque tiene 6 años de experiencia, que no basta con elegir un presidente, que tiene que elegir con ese presidente a un Congreso y a una mayoría calificada. Y así lo hizo, consciente y libremente. Le otorgó a Claudia Sheinbaum el mandato presidencial y le otorgó el Congreso. Le dijo, dale. Y luego hago un análisis. Hay un libro, es difícil conseguir, se llama Huracán sobre el azúcar. Escribieron a 4 manos, imagínate, Simone de Beauvoir y Jean-Paul Sartre. Y es un reportaje que hacen ambos en los primeros días de la Revolución Cubana. Van a ver, entre otros, al Che Guevara, que los cita a las 7 de la noche y los recibe a las 4:30 de la mañana. El estilo. Y hay una foto famosísima de Sartre y Simone de Beauvoir en la antesala y luego sentadas frente al Che. Y en ese reportaje, Sartre dice que la cubana es una revolución de contragolpe. Después de hablar con los dirigentes, dice, se radicalizó la revolución cubana por lo que los propios norteamericanos hicieron. Washington los empujó. Entonces yo digo que algo similar pasó en México. Porque resulta que la derecha, perdida la presidencia, se atrincheró en el Poder Judicial, se atrincheró en el INE y se atrincheró en los organismos autónomos y hizo tal defensa que lo único que hizo fue ponerlos en la mira del electorado. Lo único que hizo. En los hechos, el INE no se toca, fue el llamado a reformar al INE. Puso la discusión
hizo que la gente dijera, si estos defienden tanto a eso, algo está podrido en Dinamarca. Es paradójico. Como paradójico es hablar de dictadura de las mayorías. Ayer escuchaba a un candidato de la derecha francesa a ser primer ministro que le pide a la gente, denme la mayoría absoluta, porque si no, no se puede gobernar. Porque si ustedes no me dan la mayoría absoluta, aunque resulte electo, sería solo un empleado del presidente de la República. Eso dice un hombre de la derecha en Francia, apostando por una victoria democrática que le dé la mayoría absoluta. Se vale en la democracia tener mayoría. De eso se trata. Tan se vale que se logra con los votos, ¿no? Y de eso se trata. Entonces, ¿cuáles contrapesos? Si el pueblo decide una cosa, y vamos a hablar en plata, la inmensa mayoría de los mexicanos ha sufrido en carne propia una justicia que en el pasado era la prostituta del viejo régimen, la esclava del dinero y la servidora de los criminales, que era tardía, insuficiente y que llenaba las cárceles de inocentes, mientras los culpables, bien representados, salían libres. Entonces la justicia en México, la justicia en México es algo que la gente sabe que es preciso reformar. Lo saben los propios ministros, lo saben los jueces, porque ellos mismos lo sufren. Porque los atrapa esta cosa kafkiana de la corrupción. A los propios jueces, a veces los secretarios resuelven más asuntos, les ponen, simplemente agarran un expediente y lo ponen abajo. Y solo con eso distraen la justicia. Entonces, se puso en la mira del electorado la posibilidad de cambiar la justicia, como se conoce en México, de cambiar los órganos de las autoridades electorales, como se conocen en México. Y la gente dijo, va, lo hacemos, quiero que se haga. Entonces lo ganaron a pulso. El INE no se toca, fue el llamado a decir, cambiemos el INE. Se lo ganó la derecha conservadora. La derecha conservadora, a pulso. ¿Por qué? Porque además hizo la defensa con tal sarta de mentiras. Y fue tan descarada que colmó al electorado. El electorado dijo ante la campaña de la derecha, eso me ofrecen, eso no quiero que vuelva a suceder. O sea, fue un efecto inverso. Fue un efecto inverso. Fue un efecto inverso. La abrumadora mayoría y el plan C es resultado de la conciencia de la gente y una conciencia atizada por las mentiras y calumnias de la derecha. Déjenos ir a la pausa porque a mí me genera, por supuesto, dudas, lo que lo platicamos ahora regresando del corte, cuando habla justamente de la defensa de los contrapesos, pero cuando hay tales mayorías como las que parece que va a haber, y digo parece que va a haber porque lo único que falta es que simplemente tomen protesta de sus cargos, a partir del 1 de septiembre, por ejemplo, el caso de los diputados, de los senadores, no necesariamente la presidenta, porque los votos vendrán apoyando las propuestas de la presidenta en el Congreso, pues no habría mucho margen de maniobra para discutir. Déjenos ir a la pausa y platicamos, si quiere, de este tema. Estamos en esta mañana de este miércoles 19 de junio, aquí con Epigmenio Ibarra. Hacemos un corte, volvemos.